los antibióticos supusieron uno de los principales pilares de los descubrimientos farmacológicos y sanitarios en el siglo XX. Existe tantas familias de antibióticos que es difícil enumerarlas, más en sí las propias sustancias que pertenecen a cada una. Una de estas familias, los macrólidos, está compuesta por sustancias antibióticas bastante potentes, las cuales tienen un origen en común: la eritromicina. Sin embargo, la propia eritromicina tuvo dos hijas sintéticas, es decir, dos sustancias antibióticas macrólidas que surgieron de la ingeniería biogenética y bioquímica de la eritromicina. Estas dos hijas son la claritromicina y la acitromicina, siendo esta última la más potente hasta ahora de los macrólidos. La acitromicina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos, y dentro de los antibióticos pertenece al selecto grupo de los macrólidos, es decir, sustancias bactericidas que en su interior molecular contienen un anillo de tipo lactona. La acitromicina, junto con su hermana la claritromicina, son derivados sintéticos de la sustancia macrólida genérica natural, la eritromicina. La acitromicina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Citromax, y su molécula está compuesta de la fórmula C38, H72, N2 y O2. Al igual que el resto de su familia, la acitromicina, como macrólido que es, está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas que estén producidas por cepas sensibles a la acción terapéutica y bactericida de la acitromicina. Y esta misma tiene especial uso sobre las cepas procariotas de tipo gram positivas y gram negativas de forma indistintiva. La acitromicina suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, por lo cual hasta ahora solamente se ha demostrado que la acitromicina no debe de administrarse en aquellos pacientes que sean alérgicos a la propia acitromicina o en general a la familia de los macrólidos, es decir, que el paciente sea intolerante a la claritromicina, a la eritromicina o a la propia acitromicina. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la acitromicina hay que tener cuidado con ella en pacientes que tengan cierto grado de nefropatía y hepatopatía, en poblaciones jóvenes como en la pediatría, especialmente con menores de 18 años, en pacientes que tengan neuralgias o migrañas que se pueden acentuar con la administración de la acitromicina. Si el paciente ya de por sí está en operación o en lista de espera para recibir un trasplante o ya ha sido trasplantado, hay que tener cuidado con la acitromicina, así como también en aquellos pacientes que puedan presentar ciertos cuadros de arritmogenia o se prevé que pueda haber arritmias, ya que como veremos más adelante, la acitromicina, al igual que el resto de los macrólidos en sí, tienden a prolongar el intervalo QT, por lo cual hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que puedan tener cierto historial de arritmias. Si el paciente tiene algunas miopatías, como por ejemplo en la miastenia gravis, de nuevo mucho cuidado con la acitromicina, que puede agravar estas patologías.
Y por supuesto, porque quiere decir que la acitromicina como antibiótico que es, hay que tener en cuenta que debe de administrarse con mucha cautela. Hay que evitar la aparición de resistencias. Y por supuesto, hay que revisar las interacciones de la acitromicina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la acitromicina es absolutamente idéntico que el resto de su familia de los macrólidos, es decir, de la eritromicina, de la claritromicina o de otros semejantes. Y es que la acitromicina inhibe la síntesis proteica procariota, es decir, evita que la propia bacteria u organismo patógeno pueda crear sustancias vitales para sí misma. ¿Pero cómo lo consigue? La acitromicina interactúa con la subunidad ribosomal de tipo 50S, es decir, paraliza la cadena de síntesis proteica dentro de la bacteria, lo cual conlleva la muerte de la misma. Y la acitromicina es un macrólido muy potente, por lo cual se recomienda utilizarlo de forma última o cuando todas las opciones antibióticas anteriores han fallado. Las vías de administración más usuales de la acitromicina suele ser la vía enteral debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas de la misma, y también se utiliza la vía parenteral de tipo intravenosa periférica e intravenosa central. Aunque si nos referimos a la administración parenteral de la acitromicina, se recomienda administrarla mediante perfusiones a ritmo bastante determinado, ya que volvemos a recordar que la acitromicina es el macrólido hasta ahora, en la actualidad, más potente que existe y puede generar una gran adversidad si no se controla la dosis. Por lo cual podemos utilizar más o menos ritmos de perfusión que tengan una concentración de 1 miligramo por mililitro a pasar en unas 3 horas aproximadamente. O incluso subir un poco más la dosis a 2 miligramos por mililitro de concentración a pasar aproximadamente en 1 hora, pero siempre bajo determinación y criterio facultativo. La posología más habitual de la acitromicina suele ser bastante estandarizada y está muy estudiada desde que se puso en práctica la acitromicina dentro de los ámbitos sanitarios y clínicos. Si utilizamos la acitromicina por vía oral y que el paciente pese más de 45 kilos, muy importante recordar esto, podemos administrar 500 miligramos diarios, es decir, en 24 horas, durante aproximadamente unos 3 o 4 días de terapia. Y para enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo en la gonorrea o en la sífilis, podemos doblar la dosis a 1 gramo diario, fraccionando la dosis si fuera necesario. Y conforme vamos disminuyendo el peso del paciente, así como también en parte la edad, vamos bajando la dosis en sí. Por ejemplo, en pacientes que pesen entre 35 a 45 kilos, se recomiendan 400 miligramos diarios durante 3 o 4 días. Que el paciente, por ejemplo, es pediátrico y pesa entre 15 a 25 kilos, bajamos más la dosis a 200 miligramos diarios cada 3 o 4 días. Y si finalmente el paciente pesa menos de 15 kilos, podemos administrar una dosis aproximada de 10 miligramos por kilogramo diarios cada 3 o 4 días, fraccionando la dosis al día si fuera necesario, pero siempre siguiendo el cuadro evolutivo del paciente, la evolución del mismo, la terapia efectiva de la acitromicina y por supuesto que ésta sea efectiva contra el microorganismo patógeno que está causando la enfermedad bacteriana.
dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la acitromicina con el resto de la farmacología existente, debemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos y medicamentos se pueden administrar a la vez o no con la acitromicina, ya que tiene mucha compatibilidad con un montón de fármacos, especialmente con antibióticos, con otras familias de su mismo género. Y también tenemos que revisar las interacciones de la acitromicina, teniendo sinergia o agonismo con algunas familias farmacológicas, como por ejemplo con los anticoagulantes de tipo orales, especialmente los cumarínicos, la warfarina o el acenocumarol, el Sintrom, con fármacos que interactúen de forma inhibitoria con el citocromo P450 a nivel hepático en su variante isoenzima del CYP3A4, muy importante quedarse con este dato, y también tiene sinergia con los antiarrítmicos, especialmente con aquellos que tienden o que prolongan el intervalo QT, lo cual puede llevar a la aparición de arritmias graves o incluso hasta letales. Y la acitromicina tiene antagonismo con los antiácidos, por lo cual la acitromicina y especialmente cualquier macrólido es mejor evitarlo si el paciente está tomando antiácidos. Primero, que el paciente se tome el antiácido en sí y al cabo de 1 hora o de 2 horas se puede tomar la acitromicina, pero los dos a la vez no, ya que la acitromicina se puede inactivar o degradar con los antiácidos. Aunque la acitromicina sea un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, no le exime de que pueda provocar efectos adversos en el organismo. Incluso algunos de ellos se suelen producir de forma inmediata. Algunos de los efectos adversos que puede producir la acitromicina es la aparición de anorexia o pérdida de peso, así como la aparición de dispepsia. A nivel general y especialmente neurológico, la acitromicina puede provocar mareos y cefaleas, siendo estos de los efectos adversos más comunes. También puede producir diarrea y dolor abdominal. La aparición de diarrea nos puede sospechar de una colitis pseudomembranosa o de una colonización bacteriana fuera de los tejidos, o mejor dicho, del ámbito natural de la microbiota, por lo cual ya se intuye una pequeña resistencia que puede haber a la acción de la acitromicina. También se pueden producir alteraciones inmunológicas, es decir, parámetros de los glóbulos blancos o linfocitos del organismo, neutropenia, leucopenias. También puede producirse ciertas dermatopatías, prurito, urticaria, ras cutáneo, incluso a nivel de una administración parenteral intravenosa, se pueden producir flebitis y extravasaciones. Suelen ser raras, pero se pueden dar. Y por supuesto, el mayor efecto adverso que tiene la acitromicina, la aparición de resistencias, que el microorganismo patógeno que está causando la enfermedad se convierta en resistente a la acción antibiótica de la acitromicina. Y ya de por sí tenemos un problema bastante grave, ya que recordamos que la acitromicina es el macrólido más potente hasta la actualidad. Y en el embarazo y la lactancia, la acitromicina tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto durante la gestación como durante el episodio o los episodios de lactancia materna. Finalmente nos queda decir que la acitromicina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no hay mucha información disponible sobre si es un antibiótico dializable o no, por lo cual su uso será muy cauto. Y no se requiere un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes que tienen mucho daño hepático o alguna enfermedad hepática, a lo cual sí se recomienda una dosis algo menor. Debemos de repetir que la acitromicina
es el macrólido más potente que existe hasta el momento, por lo cual su uso siempre es de última opción, cuando otras opciones antibióticas han fallado. Y entonces hay que sacar la artillería pesada para acabar con esa infección bacteriana que tiene el paciente. También tenemos que decir que la citromicina es un fármaco fotosensible. Hay que evitar exponerlo a la luz y al paciente, si puede ser, también durante su administración. Poco queda de decir que la citromicina, como todo antibiótico general, hay que evitar su autoconsumo. Siempre se debe de consumir bajo receta facultativa y criterio clínico, lo cual nos va a ayudar a evitar la aparición de resistencia bacteriana.